alabar el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 43 al 45. Lucas, capítulo 9, verso 43 al 45. Gracias a Dios que nos concede esta oportunidad para estar aquí alabando su nombre. Vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor. Si quieren lo leemos juntos. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban, vedadas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Oremos al Señor, hermanos. Padre bendito, en esta hora, Señor Jesús, nos gozamos en tus bendiciones. Disfrutamos de tu presencia. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad esta tarde. Aquí estamos, tus hijas y cada uno de tus hijos, Señor, con el propósito de adorarte, de alabar tu nombre. Prepara nuestras vidas, Señor. Prepara nuestros corazones para oír y escuchar esta palabra. Bendícenos, Señor, de una manera especial. Bendice a cada uno y cada una de mis hermanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Y gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar en esta tarde alabando el nombre del Señor. Esta tarde vamos a considerar en este pasaje lo que nos enseña el Señor acerca de el temor. Este es el tema, el temor. ¿El temor a qué cosas? A las palabras que el Señor les acababa de pronunciar. Dice que el Señor le dijo que abrieran muy bien sus oídos, ¿sí?, para que guardaran estas palabras, porque acontecerá, dice, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. En esta ocasión el Señor habla acerca de su muerte, pero dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y aquí está. Y temían preguntarle sobre esas palabras. Lo habían oído ya muchas ocasiones. El Señor les anunció: el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, en manos de gente impía, y que lo escarnecería hasta darle muerte. Ahora el Señor les habla las mismas palabras y ahora ellos sienten temor. Y hay una cosa importante, hermanos, que vamos a tratar esta tarde acerca del temor. ¿Con qué espíritu adoramos al Señor cada día de nuestra vida? El temor es bueno, el temor a Dios. Pero el temor como cristianos a las cosas que habremos de padecer es otra clase de temor. Por eso muchas veces
nos abstenemos, ¿sí?, de ir a predicar a otros lugares, ir a evangelizar a la gente, porque hay un temor. Y la palabra del Señor nos enseña, hermanos. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo ha sido enviado para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos hará entender y nos hará saber las cosas que no entendimos, que no entendemos. Aún le dijo a los discípulos: a ustedes les va a tocar que los van a llevar a la cárcel por el testimonio que ustedes dan de mí. Pero no tengan temor, porque no tengan temor de qué es lo que ustedes van a responder, porque dijo: el Espíritu Santo hablará por vosotros. Hermanos, es importante. Mire lo que nos dice aquí. Los discípulos eran creyentes como nosotros. Temían ante la expectación de una noticia trágica. ¿A qué se referían? A que el Señor les anunciaba que Él sería entregado en manos de los hombres que lo martirizarían. ¿Sí? La revelación que Jesús comparte con ellos de que sería entregado toca sus fibras sentimentales. El pasaje bíblico nos invita a hacer algunas reflexiones acerca del temor. Aleluya. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, de las cosas que van a suceder, que están escritas en la palabra de Dios, a veces nos sobrecoge un temor y pensamos muchas cosas. Y una de ellas es que estaré sirviendo yo al Señor de la manera que Él quiere que yo le sirva cuando Él venga. Esta tarde platicaba con un hombre y dice: hermano, yo de una cosa tengo temor. Me dijo así: de que si un día yo me muero, que Dios me vaya a rechazar. Que Dios me diga: no tienes parte conmigo. Le dije: pues ese temor es bueno en el caso de usted, porque la solución está a tiempo y en el momento en que estamos viviendo. ¿Cómo? Le dije: acepte a Cristo como su Salvador y todo ese temor se va a acabar. De veras. Sí, así es. El Señor dice en su palabra que el que se arrepiente de todo corazón es perdonado, es salvo, está ya como prospecto a la vida eterna. Y todavía allí no me irá a decir Dios: has pecado mucho, has hecho tantas cosas que no tienes parte conmigo. No, Dios es poderoso y lo que promete lo cumple. Aleluya. Entrando al tema, el mundo y el temor. Mire, nosotros como cristianos, el Señor dijo que no somos del mundo, porque nuestra morada no está aquí, sino en los cielos, de donde esperamos a Cristo el Salvador. ¿Sí? Pero nuestra estancia en el mundo es la voluntad de Dios, porque a la iglesia se nos dio la encomienda de la evangelización del mundo. Nos sacó del mundo de pecado y nos envía al mundo pecador para alcanzar almas para la honra y la gloria de su nombre. Mientras estemos aquí, hay que cumplir esta encomienda, esta recomendación del Señor. Entonces, para algunos el temor los paraliza, los inmoviliza. El temor
hasta los hace mudos. Aleluya. ¿Por qué? Porque nos imaginamos que así como trataron a Cristo, nos van a tratar a nosotros. Ahora, el Señor dijo, vamos a leer ese versículo, Mateo 5, verso 11. Mateo 5, 11 nos da una respuesta para vencer ese temor, hermanos. Aleluya. Lo lean, léalo, por favor. Mintiendo. Es una gloria, hermanos, sufrir por la causa del Señor, padecer, que nos acusen de toda clase de mal, porque la gente del mundo no tiene temor a hablar del prójimo. Inventarán tantas cosas en contra de alguien, y cuando el temor nos sobrecoge de tal manera, ¿a qué dirá la gente? ¿Qué van a decir de mí? Entonces nos paraliza, ¿sí? Nos impide actuar. Para otros, el temor es una negación del peligro. Algunos son aventurados, no le tienen miedo al temor. Mucha gente, aún inconversos, que no saben de las cosas de Dios, no le tienen miedo a nada. Esta persona me dijo hoy, cuando yo le dije, si usted acepta a Cristo como su Salvador, ese temor ya se le va a acabar. Lo pueden insultar, lo pueden herir en la mejilla y muestre a la otra porque así está escrito. Dijo, eso sí no. Porque a mí el que me insulte o el que me la haga, me la paga. Le dije, bueno, siga usted en esa forma pensando y va a merecer lo que sus hechos están haciendo. Va a sufrir. Porque muchas veces el yo personal, hermano, no nos deja actuar dentro de la voluntad del Señor. Para otros el temor es actuar constructivamente. Yo tengo temor como humano, pero ese temor me hace buscar la dirección de Dios, hermano. Ese temor me hace doblar la rodilla ante el Señor pidiendo de su fortaleza. Quiere decir que el temor que yo siento o que usted sienta, que sea el que nos obligue a buscar la dirección de Dios. Y eso es para traer bendición a nuestra vida, ¿sí? Dice también, para las naciones, el temor lo resuelven con una carrera armamentista. Ahorita las naciones se están preparando. No sé cómo piensen ellos en lo que van a sufrir o van a padecer. La Biblia es clara. Va a haber una guerra. Va a haber una guerra, una tercera guerra mundial. Y ahora no va a ser con espadas, no va a ser con carabinas, va a ser, hermanos, con cosas nucleares. Destrucción. Envenenarán el aire que respiramos. Y a todo eso les tienen temor. Aleluya. Una cosa nos enseña la Biblia, hermanos. Si no queremos padecer tales cosas, porque
nos alcanza el temor, hay que meternos bien con Dios, hermanos. Dice que para los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Lo promete el Señor. Dijo el Señor en uno de los salmos: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dice el Señor que son muchos los males del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Cómo nos va a librar el Señor? No debe ser problema para nosotros. ¿Sabe usted que si nosotros buscamos a Dios y nos preparamos en nuestra vida para esperar la venida del Señor cuando Él venga por su iglesia, Él nos va a arrebatar antes de que los elementos del cielo sean destruidos, como dice la Biblia? Antes que vengan esos peligros, la gran tribulación, el Señor viene por su iglesia. Momentos antes de que estallen esas cosas, hermanos. Por eso hay que estar con temor y temblor delante de Dios, buscando su presencia, para que en el momento de la prueba, en el momento de esas situaciones difíciles, no lo veamos nosotros. El que se quede porque se descuidó en su vida cristiana va a ser salvo, pero no en el rapto, hasta la gran tribulación, donde tengamos que darnos por vencidos de que no podemos contra el enemigo y nos van a matar. Así está escrito. Dice el Señor que inmediatamente nuestras almas se unirán con la iglesia que ya está, la que se fue con el Señor, juntamente con Él nos juntaremos. Los que queden, porque no nos cuidamos, no nos preparamos, entonces a eso hay que tener temor, hermanos. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe usted por qué? Porque el tiempo de la misericordia es a hoy. Mientras dure esta dispensación de la gracia, hasta que el Señor no venga por la iglesia, vamos a tener tiempo de prepararnos. Ya viniendo el Señor, ya los demás esfuerzos que hagamos ya no nos van a valer. Acerca de los discípulos, fíjese, acerca del temor, los alejaba de la realidad. Cuando el Señor les dijo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y les escarnecerán, y le darán muerte. Esto a ellos no entendían las palabras, porque sus mentes, sus corazones estaban vedados. Hermanos, a los discípulos los ensordecía el temor a la verdad vicaria de Cristo. Dijo Pedro, no, Señor, primero me matan a mí antes que a ti, porque yo estoy dispuesto. Y sí lo demostró, dice la palabra de Dios, cuando vinieron y aprendieron al Señor aquella madrugada, que el Señor les dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, yo soy. Y lo aprenden, dice que sacó la espada y le cortó la oreja a un muchacho. Así dice la Biblia. Y agarró la oreja y se la puso al muchacho y le dijo a Pedro, mete la espada a su lugar. ¿Acaso no te das cuenta que yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles para que vengan a pelear por mí? Y según la historia, según los comentaristas, un ángel en una batalla en el pueblo de Israel, el ángel de Jehová, un solo ángel mató a 185,000 soldados enemigos. Un solo ángel.
pedir 12 legiones de ángeles, hermanos, sería todo un ejército. Pero el Señor sabía que Él tendría que padecer. De otra manera no hubiera ganado el privilegio de ser nuestro Salvador. Pero Él lo soportó todo, lo sufrió todo, porque tenía una misión que cumplir: salvarnos a nosotros. Aleluya. Otra cosa, hermanos, el temor los entristecía y los hacía sentirse mal, hermanos. Como que le querían decir al Señor: háblanos de otras cosas, Señor, no nos hables de tu muerte. Porque no querían concebir esa idea de que el Señor sufriera lo que iba a sufrir. Pero así estaba escrito, así estaba ya dado. Los situaba el temor en una actitud derrotista. Se sentían completamente acabados, hermanos. Pero para nosotros hay algo maravilloso, hermanos. Jesús y el temor. Mire, la gran diferencia es esta: que Jesús, ante el temor, nunca le dio cavidad en su corazón. Él sabía lo que iba a sufrir, Él sabía lo que iba a padecer, Él sabía a qué venía a este mundo. El diablo lo quiso destruir antes, pero no lo logró. El Señor, cuando el diablo quiso entronizarlo, el Señor lo rechazó. ¿Se acuerda usted que dice la Biblia, capítulo 4 de Lucas, que cuando Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿sí?, hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Dios el Padre. Estaba Jesús como el Hijo de Dios, el Espíritu Santo en figura de paloma, ¿sí? Ahí estaba la Trinidad de Dios. Pero subiendo del agua, fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿A qué fue al desierto? Aleluya. Ahí sufrió la prueba más difícil de su carrera, hermano. El diablo lo juzgó de tal manera tan mal que hasta puso en duda, según el diablo, la divinidad de Cristo. Si acaso eres Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Ahora, pregunto, ¿el Señor podía hacer el milagro de que las piedras se convirtieran en pan? Sí podía. Estaba agotado, estaba débil. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, el diablo lo tentó por la comida. Le dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Le hizo 3 proporciones. Mira, lo subió al monte más alto y le dijo: mira, todos estos reinos de la tierra que ves, te los daré a ti si postrado me adorares. El Señor le dijo: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él servirás. Hasta que el Señor le dijo en la tercera: apártate de mí, Satanás. El diablo lo dejó. Y dice que enseguida vinieron los ángeles y le trajeron alimento. Porque Él era el Hijo de Dios. Al Señor no lo amedrentó el miedo, el temor. Dice también: aceptó las realidades de su misión. A eso vino y eso lo cumplió al pie de la letra, a morir por la humanidad. Se sujetó a las consecuencias de las decisiones del hombre, es cierto,
Pero él sabía que él era Dios, hermanos. Les dijo muchas veces a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea encarcelado, sea maltratado, sea ultrajado, y lo matarán, pero al tercer día me voy a levantar victorioso. Eso tampoco lo entendieron los discípulos, porque el día que resucitó el Señor estaban encerrados en el templo, hasta que llegó una mujer que les dijo: oigan, ¿saben qué? El Señor ya resucitó. ¿Cómo? Vayan a ver, la tumba está vacía. Corrieron Pedro y Juan y encontraron solamente el sudario. Si se lo hubieran robado, se lo hubieran llevado con todo el sudario, con todas las vendas que tenía. Pero como resucitó, ahí les dejó la muestra. Hermanos, no se dieron cuenta los discípulos, la gente acá, los soldados, los tribunales dijeron, cuando vinieron los soldados: ¿sabe qué? El muerto que estábamos vigilando allí, hubo un terremoto de repente y se abrió la tumba y se levantó. No digan eso, dice la Biblia. Ustedes digan que ustedes estaban dormidos cuando los discípulos vinieron y se lo robaron y les dieron mucho dinero para que no dieran esa noticia real y que la cambiaran por la mentira. ¿Y Cristo dónde estaba? Ya resucitado. Ese primer día se presentó con los discípulos, sí, sí, con María Magdalena y otras mujeres. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. Que el temor a las cosas que han de suceder nos obligue más bien a buscar a Dios en oración, hermanos, para que nos fortalezca, para que nos llene de su gracia. Aleluya. Dice: no se retractó de sus convicciones. Me enviaron para esto y esto lo voy a cumplir al pie de la letra. A usted y a mí, el Señor nos ha llamado a servirle. Y hay que hacerla por buscar la forma. Hay que pedirle a Dios la gracia. Hay que decirle al Señor que nos ayude y que tenga misericordia para ganar un alma, por lo menos, para la honra y la gloria del Señor. Le voy a confesar algo. Le voy a confesar algo que yo he pensado. No pienso irme de aquí. Solamente que así sea la voluntad de Dios. Pero le dije yo a unos hermanos que saludé la semana pasada: yo tengo un pensamiento. Cuando yo ya no sea pastor de la iglesia, yo quiero seguir predicando. Y Dios me va a conceder los propósitos cuando esos propósitos sean para servirle todavía. Le dije: pienso tener la bendición de Dios, preparar una camioneta, un mueble que me sirva, porque mire, de Las Norias a San Fernando, como de San Fernando a Pancho Villa, a donde hay iglesias, hay una ranchería a los lados de la carretera. Esa gente, ¿quién les habla de Cristo? Esa gente no sabe nada de Dios. Yo pienso equipar un mueble con el aparato de sonido, con mensajes grabados, con cantos grabados, ir y plantarme a la orilla de la carretera donde está el rancho allí. Cuando me den oportunidad de entrar al rancho, ahí pondré música, pondré la predicación, cumplir esa misión e irme a otro lugar. Pero ¿sabe qué me dijo Dios esta mañana?
que por qué voy a esperar hasta que ya no sea pastor. Me dijo el Señor, hoy es el día, hoy es el momento, hoy es la hora en que tú puedes hacer el trabajo. Yo no sé, hermanos, pero Dios nos va a ayudar. Vamos a servir al Señor porque son los últimos momentos, los últimos tiempos que el Señor nos está concediendo. Que venga el Señor y nos haya haciendo así la obra que Él nos encomendó en nuestras manos y podamos hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Yo le dije a estos hermanos, le dije, yo no voy a ir con ningún compromiso de decir, aquí voy a establecer una obra y acá en este otro. No, nada más que sepan que el Señor los ama, que el Señor les está dando la oportunidad de aceptarlo como Salvador y que ellos decidan a dónde acudir. Hermanos, ese es el trabajo que Dios quiere que hagamos nosotros. Dijo el Señor, si en la tierra 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo que van a hacer y lo piden al Señor, les será concedido. Tenemos que orar por esos propósitos en nuestra vida, hermanos. Que el temor que existe en nosotros sea útil para buscar la dirección bendita del Señor. No para otras cosas. No pensar, ¿qué va a hacer de mi casa? ¿Qué va a hacer de los muebles? ¿Qué va a hacer de mi trabajo? ¿Qué va a hacer de eso? Cuando el Señor venga? Todo se va a quedar, hermanos. Fortunas y no fortunas se van a quedar. Pero nuestra alma debe ser arrebatada para ir con Cristo, nuestro bendito Salvador. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que Él nos ayude, quite todo temor de nuestro corazón y nos dé la fuerza, la gracia, el valor, la decisión de hacer algo por la causa bendita del Señor. Que su sacrificio no quede en vano, hermanos. A nuestro alrededor hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente que sufre, que no tienen esta esperanza que usted y yo tenemos. Padre bendito, en esta hora, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Cristo Santo, danos de tu gracia, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida. Motívanos, Señor, para alabar tu nombre. Danos fuerza, Señor, en medio de la debilidad. Cristo Santo, ayúdanos para buscar tu rostro mientras puede ser hallado. Concédenos tu gracia. Concédenos tu bendición, mi Dios. En el nombre de Cristo. Gracias a ti, Señor. Habla nuestros corazones. Habla nuestras vidas, mi Dios. Muéstranos, Señor, el camino que debemos, Señor, caminar cerca de ti, Señor. Que nada nos interrumpa, que nada nos detenga, Señor, en el nombre de Cristo. Solo tú eres la paz, tú eres la bendición, tú eres la esperanza nuestra, Señor Jesús. Llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia. Gracias a ti, mi Cristo Santo, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres la única esperanza de nuestra vida, Señor. Y cuando tú vengas, Señor, nos ayudes para estar ocupados en tu obra, en tu trabajo, Señor, salvando almas que tú vas a salvar, Señor, para la honra y gloria, testificando de las bondades y misericordias que nos han
Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, cada uno de tus hijos. Ayúdanos, llénanos de tu gracia, de tu poder santo y bendito, en una manera especial. Solo tú eres bueno, Señor. Oh, Cristo Santo, tuya es la obra, Señor, tuyo es el trabajo. Las almas son tuyas porque tú viniste para salvarlas, Señor. Moriste en la cruz del Calvario para transformar sus vidas. Bendícenos, Dios, con tu presencia. Confirma en nosotros, Señor, el propósito de servir. Oh, Cristo Santo, ayúdanos. Llénanos de tu gracia, Señor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu amor cada día, Señor. En el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por todas tus bondades. En el nombre de Cristo. Gracias a ti, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, a poner nuestra voluntad en tus manos, Señor. Tú eres Señor, eres fortaleza y ayúdanos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Hermanos.